Los vencidos nunca llegan. El horizonte es una línea siempre visible y es más hermoso cuando nos manifiesta crepuscularmente toda la intensidad de lo que pinta en bellos anaranjados en el fondo oceánico. El horizonte es una línea que duerme muy tilintemente en la lejanía de la distancia. Y aunque luzca cerca siempre, cada vez que lo referimos es para describir lo que proyectamos a futuro, aunque parezca inalcanzable. El horizonte, si nos referimos a la línea que vemos en el supuesto final del mar, es una prueba dura para los que consideran llegar a tierra o llegar a puerto lo más rápidamente posible. Porque cuando hablamos de grandes proyectos, de grandes retos, de vencer enormes adversidades, de escalar empinadas alturas, entonces es cuando muchos tiran los remos, se lanzan del barco o prefieren hacerse morir porque no tienen el espíritu de los grandes vencedores, que son los únicos que pueden construir efectivamente sueños. Llegar al final es un propósito que depende de varios factores y pasa por definir tu objetivo, porque lo primero que hay que determinar es lo que se quiere. Hay que establecer cada uno de los pasos que te llevan al objetivo, y esos son los procesos. Hay que imponer tiempos y límites para desarrollar las metas en los escalones. Hay que anotar cada día en una libreta lo realizado en cada jornada para acercarte un poquito más a tus metas. Para llegar al final de todo, hay que pensar en ganar y tener conciencia plena de la lucha por lo que deseas y no te detengas. Tú eres el que decides tus límites y decides que puedes hacer algo y realmente, si lo crees así, podrás lograrlo. Una vez hayas definido tus metas y pasos, vuelca entonces tu energía en ese objetivo. Planifícate. Y recuerda que si algo sale mal, no significa que estés derrotado. Vuelve a intentarlo. Analiza una vez más la situación y cambia la estrategia las veces que sea necesario. Y recuerda muy bien que no eres un espectador de tu sueño, sino el constructor de tus metas, de tus propósitos, si quieres estar en el sitial de los grandes, los que terminan. Digo esto porque todo lo que cuesta es lo que se aprecia. Y hay quienes quieren comerse el mejor pescado sin mojarse, buscando cómo otros se lo lleven a la boca, exigiendo porque creen merecerlo todo. Y cuando de pronto realizan que han sido descubiertos como falsos, como impostores, como interesados únicamente en su bien personal, como haraganes, como ociosos, después de haber sido aceptados como parte de un enorme proyecto donde el objetivo es el desarrollo de la nación y no de los individuos, entonces es cuando los traidores aparecen apuñaleando a quienes un día
los hicieron gente, los sacaron de las cloacas y hasta los distinguieron por encima del asombro de aquellos que decían proféticamente: este no lo merece. La historia de Nicaragua, amigos, está llena de escenas tristes que exponen dolorosamente, pues da pena ajena, la desvergüenza de quienes nunca querrán comprender por pesos y centavos el significado que tiene para la gran mayoría de los nicaragüenses el nacionalismo de nuestra identidad, nuestra nicaragüanidad y sobre todo la conciencia que tenemos sobre el peso de la traición. Cuando de lucha se trata, uno debe tener en cuenta que la realidad es el punto de partida. Si lo que se pretende es, por supuesto, lograr un objetivo, un propósito o simplemente vencer, que por supuesto es el fin deseado. Cuando no se hace eso y a través de mentiras se trata de construir un castillo en el aire y se recurre a un sofisma para inocular una idea falsa de lo que se está viviendo, lo que sucede es que a lo mejor la falacia tenga éxito en algún momento, pero cuando por carecer de fundamento y sostén el telón cae y muestra la verdad tal cual es, la que siempre estuvo ahí y que jamás se modificó en el tiempo, entonces lo que acontece es la pérdida irremisible de la credibilidad, de la autoridad moral, de la consideración y del respeto. Y eso pasa y continuará pasando con quienes pagan a granel a los ávidos de glorias pasajeras, de esos que se venden a cambio de 5 minutos, algunas horas o algunos días de fama, porque cuando todo ese frenesí les pasa, aterrizan, realizando lo que siempre fueron, pinches y miserables traidores de la nacionalidad que nunca merecieron y de los amigos que un día extendieron sus manos para darles de comer junto a todos sus familiares. La inmensa mayoría de los nicaragüenses estamos conscientes de la realidad que vivimos y no hay manera que nos equivoquemos. Aquí hemos pasado de todo para llegar hasta donde estamos, lo que no significa que llegamos al final de la ruta, que es el desarrollo y la prosperidad del país, porque tenemos mucho que hacer aún. Y si somos agredidos por el imperio y por sus agentes internos que siguen actuando como topos, los traidores que terminan ahorcándose solos, los malinchistas, es porque Nicaragua es un mal ejemplo para Estados Unidos. Porque los sectores más retrógrados de ese país, el fascismo más descarado del planeta, no quiere de ninguna manera nada que huela a revolución, nada que huela a derechos sociales para quienes nunca los han tenido, nada que represente la dignificación de los pueblos a través de posiciones nacionalistas e independientes que busquen tener relaciones con quien se nos pegue la gana, para comprar o para vender con quien mejor nos pague, nos ofrezca, nos preste o nos done, pero sin condiciones que lastimen y lesionen la soberanía nacional de esta Nicaragua, que ha sido más que ultrajada a lo largo de su historia por traidores. Digo esto porque rescatar a Nicaragua de las manos del imperio norteamericano, que levantó aquí a la Guardia Nacional, un ejército pretoriano que amamantó dinastías y dictaduras que fueron el fruto de la traición, el entreguismo y el genocidio, no fue fácil.
representó etapas dolorosas que, recogidas por nuestra historia, nos narran episodios epopéicos de gentes nobles y orgullosas de su nacionalidad, que llegaron hasta el final dando sus vidas para tener la paz que tenemos, y que indigna y perturba cuando muertos de hambre y malagradecidos, traidores de la más alta realeza, se raen la camisa para dejar el pecho abierto para que los cañones dolarizados del imperio les penetren a cambio de la puñalada artera contra el país que desgraciadamente algún día les permitió la nacionalidad. Ya saben ustedes de quiénes hablo. No vale la pena mencionar sus nombres porque son una pandilla de inmorales que además son menos que Judas, que por 30 monedas vendió al maestro. Al menos aquel traidor que le dio un beso al Mesías para entregarlo, al final tuvo un poco de vergüenza y se ahorcó. A nosotros no nos sorprende que el imperio recurra a traidores, a líderes de barro hechos en apacentro. Decir por el que una vez me protestaron porque ellos no hacen, dicen, ni chanchadas ni cochinadas. Estados Unidos es así. A cambio de monedas, pone en las garras de los traidores el puñal con que las miserias humanas son capaces de asesinar a sus madres. Tampoco sorprenden con esas campañas que, aunque se diseñan en el Departamento de Estado, hacen propias los payasos que repugnantemente se disfrazan de salvadores o libertadores y que terminan siendo yetas ante agentes de su misma especie, que se asustan hasta dónde puede llegar la antipatria de las desgracias esas que un día nacieron aquí, pero que menos mal hoy son judíos errantes, merecidamente desnacionalizados. Entre esas miserias humanas que por traición a la patria en otros países estuvieran guardados con cadena perpetua o fusilados, hay quienes aquí recibieron a manos llenas sin merecerlo, y entonces, cuando no sintieron satisfechos sus apetitos económicos, dieron la vuelta y pegaron la puñalada. Este tipo de alacranes solo me viene a la mente aquella tan calada frase de Eva Perón: con las cenizas de los traidores construiremos la patria de los humildes. Y lo acojo así de claro, porque así terminan los que encarnan el más ruin de los antivalores, porque esos desnaturalizados están destinados a ir a parar al estercolero de la historia, donde sin pena ni gloria terminarán sus efímeros minutos de gloria, en tanto les duren esas 30 monedas que no son inagotables, que ya empiezan a escasear, que ya no les da para seguir de bufones, que ya no les genera el tiempo para seguir hablando miércoles desde esos canales de YouTube, porque esa vida palaciega a la que como mercenarios se acostumbraron se les acabó, pues aquel que les proveía, el tío Sam, se convenció que estaba engordando a una manada de delincuentes que, según el último reporte de la AID, el que solo corresponde del 2022 al 2024, estos se robaron, se huevearon 158 millones de dólares distribuidos a un montón de siglas que terminaron en las garras de unos cuantos cabecillas que están calladitos, no dicen nada y están bajo perfil porque no quieren asomar la jupa para que no se las vuelen. Traicionar, amigos, es defraudar,
y peor cuando se hace a sueldo y cuando lo haces contra aquellos que te acogieron, que te dieron la mano, que te abrazaron, que te tuvieron en medio de su familia y que te quisieron. Ahí es cuando te conviertes en Judas, que al final, como dije, tuvo la dignidad de ahorcarse, por lo que también recordamos que los traidores se matan solos y por tanto no merecen siquiera ser mencionados en su camino al ignoro. En el camino que transitamos, donde tenemos mucho que andar, a pesar de cómo está catapultado el país, estamos seguros que siempre encontraremos ratas a punta de saltar el barco. Y qué bien que así sea, porque cuando lleguemos al puerto, ese puerto deseado, serán los grandes, los que perseveraron, los que no claudicaron, los que amaron realmente a la patria, los que alzarán el laurel de la victoria. Que Dios bendiga a Nicaragua.